Hola queridos televidentes, por medio de este podcast Aprender con Sentido, queremos traer algunas reflexiones acerca de los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar dinámicas actuales y pedagogía crítica. Recordemos que en la actualidad se hace necesario hacer un giro en las prácticas pedagógicas hacia una educación más crítica, ¿cierto? Enseñar a transmitir no solo conocimiento, sino a interpretar el conocimiento de acuerdo a las necesidades de los territorios. Gabriela Ossenbach, en el documento Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica del año 2004, nos muestra cómo la historia de la educación y la pedagogía desde las civilizaciones antiguas hasta la era contemporánea ha influido profundamente en las prácticas educativas actuales. Ella nos ayuda a reflexionar sobre cómo los modelos del pasado, como el conductismo, como la educación tradicional, que no son malos, hay que decirlo, se pueden mejorar por medio de enfoques críticos decoloniales que transforman la enseñanza, impulsando cambios hacia una educación más inclusiva, una educación más participativa, centrada en el estudiante y sensible a la diversidad cultural. Además, resaltando la importancia de aprender de las lecciones del pasado para enfrentar retos educativos de este presente y construir sistemas más equitativos y significativos. Es decir, pensar la educación desde las necesidades de los territorios, desde las necesidades de las comunidades, desde las necesidades de los mismos estudiantes. En otras palabras, se trata de entender cómo lo que pasó antes nos puede ayudar a mejorar la forma en que estamos enseñando y también en la forma en que se está aprendiendo en el día de hoy. La evolución de la educación desde la antigüedad, digamos desde Grecia, Roma, Egipto, pasando por la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media la educación estuvo muy encasillada hacia cierto sector de la sociedad. No era permitida, por así decirlo, o no tenía acceso el grueso de la sociedad, sino unos cuantos monjes, sacerdotes, nobles, etc. Pasando también al Renacimiento, y siguiendo esa línea de tiempo con el paso por la Ilustración, que fue donde el conocimiento comenzó a democratizarse. Luego llega la Revolución Industrial para finalmente entrar a una época contemporánea en donde vemos claramente en la educación la influencia de esas épocas, en la pedagogía actual colombiana, por ejemplo, y entendemos el por qué es necesario hablar de decolonización y de pedagogía crítica en los ámbitos educativos, en la manera de enseñar también, ¿cierto? Y también en la manera de aprender. Desde esta perspectiva es necesario educar desde y pensando entonces, vuelvo a recalcar, en los territorios. Convertir la escuela en un espacio que abrace a ese ser humano sentipensante, a ese ser humano que va a buscar la información, ¿cierto?, en las mismas comunidades, en los mismos territorios. Recordemos que en la Edad Media la educación entonces no estaba democratizada, no todos tenían acceso, sino que un muy pequeño sector de esa sociedad podía acceder a ella. Los sacerdotes, monjes, los nobles, pero el gran grueso de la sociedad no sabía leer ni escribir, ¿cierto? Entonces, digamos que el paso de la educación por la Edad Media, si bien en la Edad Media los monasterios ocuparon un lugar muy importante para conservar el conocimiento, pues también en la Edad Media se trató de frenar el acceso al conocimiento y a la educación de la gran mayoría de la sociedad. Luego entonces, esa era el arma que convertía a esa sociedad en una masa totalmente maleable y destinada a obedecer, ¿cierto? El poco acceso a la educación y a la información en la Edad Media. Con base a lo anterior, entonces, podemos hablar de diseñar modelos educativos más inclusivos y equitativos,
donde no haya una elitización de la educación, donde no sea un minúsculo sector el que pueda acceder a ella, sino que todos podamos construir conocimientos. Todo esto con el propósito de hacer de la escuela un espacio de aprendizaje significativo donde cada estudiante se sienta valorado y motivado porque su formación está enfocada y pensada desde sus propias necesidades. Hola, seguimos en este espacio de Aprender con Sentido, espacio donde hablamos de ideas que transforman la educación. Hoy estamos hablando de algo que está revolucionando la manera de enseñar y de aprender, la pedagogía crítica. Sí, puede que el nombre suene algo complejo, pero los invito a que se queden conmigo porque en realidad tienen mucho que ver contigo, pues con tus clases y cómo podrías aprender de forma más significativa. La pedagogía crítica nace de los planteamientos de Paulo Freire, un educador brasileño que creía que aprender no solo se trataba de memorizar datos, sino de entender el mundo y de transformar. En lugar de seguir un currículo rígido y unos lineamientos donde solo se repite información, esta propuesta nos invita a pensar, a cuestionar y reflexionar. La idea es que tú, como estudiante, no solo sea un receptor pasivo, sino un protagonista de su propio aprendizaje. ¿Y cómo se puede ver esto en la práctica? Bueno, hay un caso interesante que ocurrió en una unidad educativa fiscal Costa Azul en Manta, Ecuador. Allí se aplicaron unos talleres basados en esta pedagogía y los resultados fueron sorprendentes, pues los estudiantes no solo mejoraron su rendimiento académico, sino que desarrollaron habilidades que les permitió resolver problemas de manera autónoma, ir más allá de lo que había en las aulas. ¿Y qué beneficios tiene aprender así? Bueno, pues primero, que lo que aprende tiene sentido para ti, se conecta con tu vida, con tu entorno y con tu cultura. Segundo, que te permite cuestionar, analizar, construir tu propio aprendizaje y no solamente repetir lo que encontramos en los libros. Tercero, que te prepara para resolver los problemas reales, los problemas a los cuales nos enfrentamos día a día, que no solamente existen fuera de las aulas. En realidad, la pedagogía crítica busca un aprendizaje con propósito y para lograrlo también necesitamos docentes preparados, docentes que creen estrategias, que inviten a participar, a proponer ideas, a dialogar, en fin, a ser parte activa de ese aprendizaje. ¿Te imaginas una educación así? Una donde puedas proponer, pensar, debatir, construir. Una educación que nos reta, pero también que nos transforma. Gracias por acompañarme. Soy Lina Marcela Gañán y esto fue un espacio de Aprender con Sentido. Hola, seguimos en este espacio de Aprender con Sentido, en el cual hablaremos sobre un breve análisis histórico y descriptivo de la educación en Colombia, a partir de Hidárraga y Pérez en su documento. Imaginémonos que estamos en el siglo XVI. Con la llegada de los colonizadores españoles, ¿cómo era la educación en aquel entonces en Colombia? Hidárraga y Pérez nos muestran los primeros cimientos que estuvieron fundamentados en la religión. La educación en aquel entonces estaba en manos de órdenes religiosas, como los jesuitas, dominicos o franciscanos.
Su objetivo principal no era solo de enseñar a leer y a escribir, sino sobre todo a evangelizar y a transmitir la fe y la moral cristiana. Todo comenzó en la época colonial, donde nacen las primeras universidades en Colombia, fundadas principalmente por órdenes religiosas como dominicos y jesuitas. Estas instituciones fueron el inicio formal de la educación superior en el país, pero estaban muy lejos de ser espacios abiertos o democráticos donde las personas dialogaran o expresaran su opinión. Con la llegada de la Ilustración europea durante el siglo XVIII, nuevas ideas empezaron a abrir grieta en este modelo. Surge una fuerte presencia y autoridad de la Iglesia, ya sea dentro de su propia institución religiosa o proyectada hacia la esfera pública y política del país, en la cual se empezó a hablar de una educación basada en la ciencia, en el conocimiento útil, la formación ciudadana y sobre todo en la separación del Estado y las instituciones religiosas. La educación ya no debía ser solo religiosa, sino que también abarcara una educación más racional, pública y sobre todo crítica. Se crea el Ministerio de Educación, antes llamado Ministerio de Instrucción Pública. Con la creación de las leyes de 1886 y 1927, se consolidó el sistema estatal de educación en Colombia. Durante el siglo XXI, en la Constitución de 1991, declara que la educación como un derecho fundamental y de bien público, garantizado por el Estado. Con la creación de la Ley 115 de 1994, define el papel del Estado en la educación, orientando su prestación como un servicio público con función social y desarrollado integralmente hacia las personas. La idea central del artículo es mostrar cómo la educación colombiana ha evolucionado gracias a influencias religiosas, políticas, legislativas y culturales, desde el periodo colonial hasta nuestros días. Donde el hambre se esconde al amanecer.